Muy buen día, querido estudiante. En esta clase vamos a abordar los resultados obtenidos en la prueba formativa que se realizó en la semana del 18 de mayo. Si tú no rendiste esta prueba formativa, con mayor razón tienes que estar atento a esta clase porque reforzaremos aquellos contenidos. Por lo tanto, nuestro objetivo será analizar los resultados obtenidos en la prueba formativa. La prueba consistía en 9 preguntas de selección única de 4 alternativas. En esta clase tomaremos el objetivo número 1 y parte del objetivo número 2 de la prueba formativa, es decir, identificar las características de los gases y analizar situaciones que involucren estas características. La primera pregunta dice, de las siguientes características, ¿cuál no se relaciona con los gases? Movimiento azaroso de las partículas, bajas o nulas fuerzas de cohesión, existencia de vacío entre las partículas o posee una forma y volumen definidos. ¿Qué responderías tú? Tus compañeras y compañeros se distribuyen de la siguiente manera. 1 respondió movimiento azaroso, 3 bajas o nulas fuerzas de cohesión, 2 existencia de vacío entre las partículas y 18 posee una forma y volumen definidos. Analizaremos cuáles no son las respuestas, es decir, características que sí son de las partículas de los gases. Primero, estos dados me representan el movimiento azaroso. Ellas no tienen un camino predeterminado. Segundo, esta imagen que me muestra la unión. Si yo observara las partículas del estado gaseoso, ¿están así juntas o están separadas? Espero que me hayas respondido separadas. Por eso hablo que tiene una baja fuerza de cohesión. Cohesión sería lo mismo que unión. Entonces, como las fuerzas de unión de cohesión son bajas, estas partículas están separadas. La tercera imagen corresponde a un salto al vacío que se le llama. Es para representar que entre las partículas existe el vacío. No hay polvo, no hay humo, sino vacío. Por lo tanto, la alternativa correcta, es decir, característica que no es de los gases, es poseer una forma y volumen definidos. En este gráfico vemos los porcentajes de la tabla anterior de tus compañeros. La respuesta correcta está encerrada en el círculo amarillo. Posee una forma y volumen definidos. Si te fijas, pareciera ser la figura del Pac-Man. La siguiente pregunta dice, la siguiente definición, capacidad que tienen los gases para disminuir su volumen frente a una presión corresponde a ley de Boyle-Mariotte, compresión, temperatura o difusión. ¿Qué responderías tú? Tus compañeros y compañeras señalan lo siguiente. El concepto de temperatura y difusión lo definiremos más adelante. Por ahora voy a dar inmediatamente la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es compresión. Aquí dice, Ñoño disminuyó bastante su volumen al ser presionado por el chavo. Si observamos la siguiente imagen, el chavo cuando presiona a Ñoño, este disminuye su volumen, disminuye el espacio que ocupa. Esto corresponde a la definición de compresión, disminuir el volumen al ser presionado. Esta pregunta está asociada a una tabla en que aparecen 4 gases y la temperatura que estos gases tienen. La pregunta dice, ¿en cuál de los gases existe un menor movimiento de sus partículas? ¿En el oxígeno, en el helio, dióxido de carbono o monóxido de carbono? ¿Qué responderías tú? Estas son las respuestas de tus compañeros. 2 dicen que es el helio, 19 dióxido de carbono y 2 monóxido de carbono.
es importante tener presente la definición de temperatura, que es el movimiento que tienen las partículas, tal y como lo representa esta imagen en que se mueven las pelotitas. Por lo tanto, si temperatura es movimiento, ¿qué significará tener una menor temperatura? Tener un menor movimiento. Caso contrario, si un objeto tiene mayor temperatura, significa que sus partículas tienen un mayor movimiento. Entonces, la respuesta correcta es dióxido de carbono, ya que este gas es el que tiene una menor temperatura. Esta pregunta corresponde a una situación. En la casa de Pedro se percibe un olor que indica que el gas de la cocina se está acabando. ¿Qué característica de los gases explica esta situación? Compresión, fluidez, dilatación o difusión. Estas son las respuestas de tus compañeros y compañeras. ¿Qué responderías tú? ¿En cuál de estos 4 grupos estarías? La respuesta correcta la daré de manera inmediata. Al observar esta situación en que la persona se echa desodorante, es posible apreciar el olor agradable gracias a la difusión. Esta característica, esta propiedad permite que los gases se mezclen. El gas que contiene este aroma se mezcla con el aire circundante. La misma situación para el caso de Pedro. Pedro percibió que el gas se estaba acabando porque este gas se está mezclando con el aire que está circundando. ¿Y en cuál de estos 4 colores estarías tú? Esta pregunta también es una situación. Un globo que está siendo inflado se suelta y libera todo el aire que estaba contenido en su interior porque no está amarrado. ¿Cuál de las siguientes características de los gases puede explicar esta situación? Compresión, fluidez, dilatación o difusión. Ya aquí puedes descartar 2 alternativas, por lo tanto, ¿cuál responderías tú? Y aquí tenemos la respuesta de tus compañeros. 9 señalan compresión, 9 fluidez y 2 dilatación. ¿Cuál de esas 3 ya puedes descartar que no es la respuesta? Te voy a acompañar en esta situación. Vamos a simular la misma situación que se describe. Tengo este globo y lo voy a inflar. No lo tengo amarrado. ¿Qué va a suceder con este globo cuando yo lo suelte? Todo el aire que estaba contenido en este globo sale. Esta característica se conoce como fluidez, al movimiento que tiene este aire cuando cambia de un espacio, de un ambiente a otro. En esta situación, ¿dónde estaba el aire inicialmente? Dentro de este globo. Y cuando yo lo solté, ¿a dónde se dirige este aire? Al aire que está en esta habitación. Esto es lo que se conoce como fluidez. Así que esa es la respuesta correcta. Vamos a realizar una recapitulación de los contenidos que abordamos en esta clase. Primero, las partículas tienen un movimiento azaroso. Ellas deciden a dónde van. No está determinado desde antes. Otra característica, las partículas en el estado gaseoso, ¿están juntas así o están separadas? Están separadas. Por eso, carita triste. Tercera característica, entre las partículas existe el vacío. No hay polvo, no hay humo, otra sustancia, no, sino que existe el vacío. Los gases tienen 3 características principales o 3 propiedades. La primera es la compresión, que cuando yo voy ejerciendo presión, el gas disminuye su volumen, disminuye el espacio que está utilizando. Por ejemplo, el saco de dormir o cuando ordenas tus cosas podríamos hacer una comparación. Una segunda característica o propiedad es la difusión, es decir, cuando los gases se mezclan. En esta situación se está mezclando el gas que contiene el aroma y el aire que circunda.
y eso me permite percibir el olor agradable. O también olores desagradables en el caso. La tercera es la fluidez. Cuando ocurre, se produce un movimiento del gas o de los gases de un espacio a otro. La última imagen que presento es para recordar y tener presente el concepto de temperatura, que es el movimiento de las partículas. Este concepto es importante tenerlo presente para la siguiente clase, ya que abordaremos las preguntas pendientes de la prueba formativa.